El libro del Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes y mal interpretados de toda la Biblia. Algunas personas lo evitan por completo porque les parece muy confuso, mientras que otras se obsesionan con él, tratando de encontrar un código secreto sobre el fin del mundo. Pero esta es la verdad. El Apocalipsis fue escrito para revelar a Jesús, no para confundir a los cristianos. Y esta también es la promesa. Dios mismo dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado es el que lee en voz alta las palabras de esta profecía, y bienaventurados son los que la oyen y la guardan en su corazón. Así que, si lees este libro, eres bendecido. Empecemos. Ahora, antes de sumergirnos en dragones, bestias y tronos celestiales, hablemos de cómo los cristianos abordan el libro del Apocalipsis. No todos lo ven de la misma manera, y eso está bien, es un libro complejo. Entender estas perspectivas te ayudará a navegarlo. Y aquí están las 4 formas principales en que los cristianos interpretan el Apocalipsis. La primera visión es la visión preterista. Los preteristas creen que la mayoría o todos los eventos del Apocalipsis ya ocurrieron en el primer siglo, vinculados a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Ellos ven el libro como un símbolo de esos eventos históricos, no de eventos futuros. Para ellos, leer el libro del Apocalipsis es como leer un periódico del primer siglo. La segunda visión es la visión histórica. Y estas son las personas que ven el Apocalipsis como una línea de tiempo de la historia de la Iglesia desde los apóstoles hasta el fin de los tiempos. Cada símbolo o evento representa un periodo, como el surgimiento de la Iglesia Católica y la Reforma, y es como un libro de historia que se desarrolla a lo largo de los siglos. La tercera visión es la visión futurista. Los futuristas, como yo, creen que la mayor parte del Apocalipsis, especialmente los capítulos 4 al 22, describen eventos que aún están por venir, especialmente el fin de los tiempos. Esto incluye la gran tribulación, el regreso de Cristo y el juicio final. Es como un mapa profético para el futuro. La cuarta visión es la simbólica o idealista. Estas personas ven el Apocalipsis como una alegoría atemporal, no vinculada a eventos específicos, sino que muestra una batalla continua entre el bien y el mal. Y los símbolos representan verdades espirituales, no eventos literales. Así que considéralo como un poema divino sobre la victoria de Dios. Retrocedamos en el tiempo y veamos cómo la iglesia primitiva entendía el libro del Apocalipsis. Esto es importante porque ellos estaban mucho más cerca del entorno original. Viviendo bajo el dominio romano, estaban enfrentando persecución y anhelaban el regreso de Cristo. Así que cuando los primeros cristianos abrieron el libro de Apocalipsis, la mayoría de ellos lo leyó de una forma muy literal. Creían que Jesús regresaría, derrocaría a Roma y reinaría en la tierra por 1000 años. Y eso tenía perfecto sentido para ellos, porque estos creyentes eran perseguidos, cazados y vivían en los márgenes del imperio. La promesa del regreso visible de Cristo y su reino no era una teología, era su esperanza. Y los padres de la iglesia sostenían esa visión premilenial de que la iglesia soportaría el sufrimiento y luego Jesús vendría a reinar. Pero a medida que la historia avanzaba, algo comenzó a cambiar. Para el siglo IV, la persecución se detuvo. Constantino legalizó el cristianismo y más tarde otro emperador lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. De repente, la iglesia ya no se escondía. Caminaban en palacios. Cuando la iglesia ganó aceptación, el anhelo por el reino futuro, después del sufrimiento, ya no se sentía. Muchos comenzaron a preguntarse, tal vez el reino ya está aquí, tal vez la iglesia misma es el reino de Dios en la tierra. Al mismo tiempo, otra influencia entró en juego, la filosofía griega. En lugares como Alejandría, pensadores de la iglesia como Orígenes y Clemente, que estaban profundamente influenciados por la idea de Platón de que el mundo espiritual es superior y más puro que el mundo físico, para ellos, la idea de Jesús gobernando físicamente en la tierra durante 1000 años sonaba demasiado terrenal, demasiado material, demasiado judía. Así que comenzaron a leer el libro del Apocalipsis de una forma más simbólica. El milenio se convirtió en una imagen del reinado espiritual de Jesús a través de la iglesia, no en un reino literal en la tierra. Las bestias y batallas se convirtieron en símbolos de luchas morales o verdades espirituales. Quien unió todo esto fue Agustín. Al principio, él se inclinaba hacia un reinado literal de 1000 años de Jesús en esta tierra, pero eventualmente abrazó un enfoque más simbólico. Agustín enseñó que los 1000 años del Apocalipsis 20 simbolizaban la era presente de la iglesia, Cristo ya reinando desde el cielo a través de su iglesia.
Su visión se volvió dominante en Occidente durante siglos, moldeando las tradiciones católica, luterana y reformada. Entonces, ¿por qué cambió la iglesia primitiva de visión? No fue solo por una razón, fue la historia. Fue el movimiento de la persecución al poder político. También fue la filosofía, una corriente de pensamiento griego que prefería la alegoría espiritual sobre el cumplimiento físico. Al unir estas cosas, estas fuerzas remodelaron cómo la iglesia comenzó a leer el libro del Apocalipsis. Al principio, una iglesia perseguida clamaba para que Cristo viniera y regresase, pero como imperio cristianizado, prefirieron creer que Él ya estaba reinando a través de ellos. Esto es útil para entender por qué y cómo la iglesia primitiva veía el libro del Apocalipsis. Aquí hay 4 cosas que debes tener en cuenta al leer este libro. Número 1. El Apocalipsis no es cronológico. Mucha gente comete el error de leer el Apocalipsis como si fuese una línea de tiempo paso a paso. ¿Has visto este meme donde una persona abre la puerta y dice, estoy mirando en qué capítulo del Apocalipsis estoy hoy? Así no es como funciona, como si el capítulo 4 sucediera y luego el 5 y luego el 6, todo en orden hasta el final. Pero el Apocalipsis no funciona así. No es una línea recta, es más bien un círculo de visiones que se repiten y se construyen unas sobre otras. Piensa en una película que sigue mostrando la misma historia desde un ángulo diferente. No avanzas en el tiempo con cada escena. Ves el mismo evento nuevamente con nuevos detalles añadidos. Eso es lo que Juan está haciendo en el Apocalipsis. Aquí hay algunos ejemplos. Vemos los sellos, las trompetas y las copas. Todo eso se superpone. El 6º sello habla de que el sol se oscurece, las estrellas caen y la gente se esconde con temor. La 7ª trompeta habla de que el reino de Dios llega y los muertos son juzgados. La 7ª copa describe el terremoto y la tormenta de granizo y el colapso final. Los 3 suenan como el fin del mundo. Sin embargo, aparecen en 3 lugares diferentes. Otro ejemplo es que el juicio final aparece más de una vez. En Apocalipsis 6:17 dice, el gran día de su ira ha llegado. En Apocalipsis 11:18 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. En Apocalipsis 14:19 y 20 habla sobre el lagar de la ira de Dios. En Apocalipsis 20:11 a 15 vemos el gran juicio del trono blanco. Juan no está describiendo diferentes juicios en la historia. Él está volviendo al mismo juicio final desde distintos ángulos. Juan a menudo hace pausas para darnos visiones detrás de escena. Por ejemplo, entre las trompetas y las copas, en los capítulos 12 a 14, Él se aleja y nos muestra una gran batalla espiritual, una mujer, un dragón y la bestia. Estos no son los eventos siguientes en la línea de tiempo, sino que son realidades espirituales en la historia. Entonces, si lees el Apocalipsis y te he corrido, notarás que hay varios finales, no solo uno. Esa es una de las pruebas más fuertes de que Juan no está escribiendo un diario de eventos en orden, sino una serie de visiones que vuelven al mismo final climático, la victoria de Jesús. Por lo tanto, el Apocalipsis no se mueve en una línea recta, se mueve como una espiral. Sigue volviendo al mismo final, mostrándonos distintos ángulos de la final victoria de Cristo. Entonces, la pregunta que debes hacer es, ¿qué me importa más? ¿Predecir el orden de los eventos o preparar mi corazón para vencer cuando esos eventos ocurran? La segunda cosa que debemos entender es que tenemos que buscar contrastes y símbolos. Apocalipsis está lleno de imágenes verbales y fuertes contrastes. En lugar de darnos sermones largos, nos muestra 2 caminos opuestos, el camino de Dios y la falsificación de Satanás. Es como si Juan estuviese mostrando 2 opciones, una al lado de la otra, para que podamos ver claramente la diferencia y decidir en qué equipo vamos a estar. Por ejemplo, vemos al Cordero y a la Bestia. También vemos a la esposa y a la ramera. Vemos la ciudad santa y a Babilonia. Vemos el sello de Dios y la marca de la Bestia. La marca de la Bestia recibe mucha atención. Pero primero, realmente hay un sello de Dios. Vemos la adoración verdadera y la adoración falsa. Vemos una mujer pura que está vestida de sol y representa al pueblo de Dios y que trae personas a Cristo. Y una mujer corrupta, una mujer escarlata que representa la infidelidad espiritual e idolatría. Vemos el libro de la vida. Aquellos que están escritos en él heredarán la vida eterna. Y el lago de fuego. Aquellos que no se encuentren en ese libro enfrentarán la separación eterna de Dios. Vemos los testigos verdaderos y el falso profeta. Jesús y sus fieles testigos hablan la verdad. El falso profeta de la bestia engaña al mundo con mentiras.
Vemos el trono de Dios y vemos el trono de Satanás. Vemos una nueva creación y vemos la antigua creación. Vemos a los vencedores y vemos a los cobardes. Vemos la vida y la muerte. Así que en lugar de ser como una línea de tiempo de eventos de un periódico, Apocalipsis es realmente una serie de visiones en contraste. Luz contra oscuridad, verdad contra mentiras, Cristo contra el anticristo. Estos contrastes corren el telón y nos muestran la verdadera batalla detrás de la historia. El reino de Dios contra el reino falsificado del enemigo. Cada contraste en el Apocalipsis te pregunta la misma pregunta personal. ¿De qué lado estás? La tercera cosa que debes tener en cuenta al leer el libro del Apocalipsis es el uso del lente del Antiguo Testamento. El Apocalipsis alude al Antiguo Testamento más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, más de 500 veces. Juan está pintando con colores que provienen directamente de las escrituras hebreas. Por ejemplo, las plagas del Apocalipsis reflejan las plagas del Éxodo, recordándonos cómo Dios una vez juzgó al faraón y liberó a su pueblo. Las bestias en el Apocalipsis hacen eco de las bestias en Daniel capítulo 7, que representan imperios que surgieron y cayeron bajo la autoridad de Dios. Las visiones del trono de Dios en Apocalipsis se asemejan a Ezequiel 1, donde los profetas vieron ruedas, seres vivientes y la gloria de Dios. Incluso las imágenes del jardín al final del Apocalipsis, el río de la vida y el árbol de la vida, nos llevan de regreso a los primeros capítulos de Génesis. Esto significa que el Apocalipsis no es un libro de códigos misteriosos al azar, es la continuación de la historia que Dios ya ha estado contando. Si no conectas el Apocalipsis con el Antiguo Testamento, perderás gran parte de su significado, porque Juan espera que reconozcas estas imágenes. Cuando veas un símbolo en Apocalipsis, haz una pausa y pregúntate, ¿he visto esto antes en las Escrituras? Lo más probable es que provenga de Éxodo, Daniel, Ezequiel, Isaías, Salmos y Génesis. Ahora, lo último que debes tener en cuenta mientras lees el libro del Apocalipsis es mantén el final a la vista. Apocalipsis no termina con bestias o batallas, termina con la Nueva Jerusalén. Es fácil perdernos en diagramas, líneas de tiempo y especulaciones sobre el anticristo, pero el corazón del Apocalipsis es este. Jesús es victorioso y su pueblo compartirá esa victoria. Si tu lectura del Apocalipsis te deja temeroso de la bestia, en lugar de esperanzado con el Cordero, has perdido el punto principal. La visión final no es la destrucción, sino la restauración. No más lágrimas, no más dolor. Y Dios habitando con su pueblo para siempre. Amo los últimos 2 capítulos del Apocalipsis porque reflejan los 2 primeros capítulos de Génesis. En Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. En Apocalipsis vemos un nuevo cielo y una nueva tierra. En Génesis, el sol, la luna y la luz. En Apocalipsis vemos que no hay necesidad de sol ni luna, porque Dios mismo es la luz. En Génesis, vemos que el primer matrimonio tiene lugar entre Adán y Eva. En Apocalipsis, el matrimonio final es entre Cristo y su esposa, la iglesia. En Génesis, vemos un río que fluye a través del jardín con el árbol de la vida en su centro. En Apocalipsis, el río de la vida fluye desde el trono de Dios con el árbol de la vida restaurado para la sanidad de las naciones. En Génesis, la muerte entró al mundo por pecado. En Apocalipsis, no hay más muerte, tristeza ni dolor. En Génesis, Dios caminaba con el hombre, pero la separación vino después de la caída. En Apocalipsis, Dios habita permanentemente con su pueblo. La Biblia comienza con el paraíso perdido y termina con el paraíso restaurado. Cuando leas Apocalipsis, deja que los últimos 2 capítulos moldeen tu esperanza más de lo que los capítulos del medio moldeen tu temor. Cuando pienses en el fin, piensa, ¿estás más enfocado en la bestia o en la esposa? ¿En el temor de lo que viene o en la esperanza de quien viene? Oro para que este video te ayude a leer el libro del Apocalipsis de forma diferente, con esperanza, no con temor. Gracias por vernos. Tengo más videos sobre los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo, la tribulación y todas esas cosas. Justo debajo de este video puedes encontrarlos. Dios te bendiga. Hasta la próxima vez. El avivamiento no es solo un sentimiento, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de vistas han sido alcanzadas a través de nuestros 3 canales de YouTube. Y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Se han empoderado misioneros para llevar el Evangelio a los rincones más oscuros del mundo.
El avivamiento se ve como construir hogares seguros en el Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar, discipular estudiantes en todo el mundo de manera gratuita. Si Dios está inquietando tu corazón, quiero invitarte a colaborar con nosotros. Veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Haz clic en el enlace de abajo y únete al movimiento del avivamiento hoy, convirtiéndote en socio de este ministerio.